Muy buenos días, ya estamos con ustedes con la continuidad de este ciclo de videoconferencias 2023 organizado por AgroVerdad, pero con la compañía y muy activa e importante de la empresa Tecnomil y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Por esa razón es que a ambos, a la empresa y al Ministerio, así los presentamos. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese de más vale que te conozco. O ese de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Habiendo hecho así la presentación de quienes nos están acompañando, la empresa Tecnomil y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, y mientras aguardamos la conexión con el licenciado Enrique Erice, les pedimos 3 minutos para que lo escuchen al ingeniero agrónomo Juan Pablo Tescal, quien es director de Quimitec, una empresa que acaba de firmar una alianza comercial con Tecnomil, la empresa que, como dijimos, está acompañando este ciclo de videoconferencias. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2023. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la provincia de Córdoba. Quimitec es la empresa líder en biotecnología europea. Tiene su centro de I+D que se llama Mavi, ubicado en Almería, España, donde trabaja un equipo de más de 100 científicos. Nos destacamos por la creación de productos biotecnológicos. Son soluciones naturales como biopesticidas, prebióticos, probióticos y bioestimulantes. Además tenemos presencia comercial en forma global en más de 100 países. Tenemos convenios muy destacables como por ejemplo para Bayer y UPL, donde nosotros les estamos desarrollando ciertos biopesticidas o bioestimulantes. Para Argentina lo que tenemos es una alianza estratégica con Tecnomil, que no solamente va a comercializar nuestro portafolio de producto, sino que también vamos a detectar entre ambos los nichos de mercado y cómo generar soluciones innovadoras para el productor agropecuario. Básicamente, esas soluciones o el diseño de esos productos salen de una tecnología disruptiva con la cual trabajamos, que se llama 4Health, la cual sus 4 áreas son de la botánica, microbiología, microalgas y química verde. Básicamente nosotros lo que extraemos son moléculas de nuestro interés para la confección de los productos, generamos esa química verde y como resultado final está el producto. También trabajamos de la mano de la inteligencia artificial. Nuestra plataforma se llama Lina, que nos ayuda a aumentar los procesos e incrementar las velocidades de confección de cada uno de estos productos. En el mediano y largo plazo, con Tecnomil vamos a estar desarrollando y produciendo productos biológicos desde su planta de Río Grande. Este año estamos lanzando al mercado un bioestimulante muy interesante con resultados
muy buenos, probado a nivel mundial, ya tiene muchos años, que se llama Bombardier, que básicamente es un producto antiestrés. Se viene en el mundo y sobre todo en Argentina el uso masivo de bioestimulantes, ya que con el cambio climático nuestros cultivos siempre tienen algún tipo de estrés y las respuestas son totalmente comprobadas de este tipo de producto. Además de tener un efecto antiestrés, también lo que tiene es una mejora del aumento de rendimiento, por lo tanto de la productividad. Esto es debido a un mejoramiento del aprovechamiento energético que tiene la planta. Y lo que más interesante tiene esto, que no necesariamente tenemos que salir a aplicar este bioestimulante solo, sino que lo podemos complementar y aprovechar en las aplicaciones que hagamos con diversos agroquímicos que pueden ser herbicidas o fungicidas. Por lo tanto, ahí nos ahorramos un costo de aplicación, mezclamos el caldo mezclado y además este producto lo que genera es una mayor eficiencia de estos agroquímicos al momento de aplicarlo en forma conjunta. Seguramente para el año que viene vamos a estar lanzando otro bioestimulante que además de ser bioestimulante tiene un efecto prebiótico. Básicamente lo que genera esto es activar los microorganismos que están en el suelo, que son beneficiosos, transformar esos suelos para que sean suelos supresivos, donde tengan muchos microorganismos beneficiosos para mejorar la sanidad de los cultivos y mejorar la eficiencia de absorción de los nutrientes que pueden estar en el suelo en forma natural o aplicados con los fertilizantes químicos tradicionales. Se viene un mundo muy distinto, por ejemplo en Europa para el año 2030 hay que reducir en un 50% el uso de agroquímicos y en un 20% el uso de fertilizantes químicos. Por lo tanto, creo que si viene una agricultura muy disruptiva y creo que Tecnomil y Kimitec están acá para brindarle al productor el futuro que se viene, brindando estas soluciones. Así que bueno, no mucho más, muchísimas gracias. Y ya estamos en contacto con el licenciado Enrique Erice. Enrique, muy buenos días, el gusto de estar comunicado con usted. Buenos días, Juan Carlos, un placer como siempre. ¿Cómo anda usted? Usted sabe que siempre lo convocamos porque consideramos que es uno de los mejores, si no el mejor analista de mercados que tenemos en la Argentina. De manera que nos hemos planteado la siguiente situación. A una semana y media del balotaje tenemos un nuevo presidente electo, y dentro de una semana y media va a asumir el nuevo gobierno. Aparte de eso, está concluyendo la cosecha en Estados Unidos y además tenemos toda esta situación que se ha planteado en las últimas semanas en Brasil. Creo yo, sin ser analista de mercados, que son todos condimentos que van configurando al menos la situación actual y perfilando algo de lo que puede ser la situación futura. ¿Es esto lo que queremos escuchar de usted? Sí, por supuesto, el mercado, bueno, ya hemos hablado muchas veces, el mercado en un contexto signado por la tremenda volatilidad de los mercados, por la geopolítica, muchos eventos vinculados con la geopolítica, la lucha de Estados Unidos y China, la invasión de Rusia y Ucrania, ahora el tema de Israel, o sea, muchas cuestiones que uno no sabe si son casuales o no, pero bueno, habrá que esperar para saber eso. Y en ese contexto el mercado está evolucionando con una tremenda volatilidad, como usted dijo, porque la cosecha en Brasil pareciera que tiene algunos problemas de exceso de lluvias en el sur de Brasil y falta de lluvias en la zona del Mato Grosso. Eso es un tema que está vinculado a la volatilidad de los mercados. Por otro lado, tenemos la demanda china que se ha vuelto a activar. El mercado está subiendo 3 días, baja 1, esos son los fondos de inversión, pero el mercado superando los $500, la soja en plena cosecha de Estados Unidos. Esto merece una explicación porque no es normal que cuando los silos se están llenando en Estados Unidos el mercado esté en suba, con lo cual yo creo que la razón fundamental son dos. Una es que China ha vuelto a un nivel de actividad como comprador
interesante, va camino a superar las 90 y pico millones de toneladas en el año calendario. Y después el clima en Brasil, que como dijimos, viene generando algunos problemas con la cosecha, que ellos están cosechando ahora a fines de diciembre, principio de enero. Así que esos son los temas que obviamente le dan volatilidad al mercado. ¿Sí? Bien, y la situación institucional de Argentina, el cambio de gobierno. Y sí, por supuesto que también, o sea, estamos en un contexto interno también muy complejo, un gobierno cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar el oficialismo, o se pensaba, ya 3 o 4 días antes de las elecciones, por lo menos la información que yo manejaba era que el triunfador iba a ser Milei, las encuestas daban eso, y yo creo que gracias a Córdoba y a Macri, que fueron los dos puntales que apuntalaron a Milei para que pueda ganar las elecciones, por una diferencia de entre 11 y 12 puntos, que no era la esperada. Así que ahí tenemos otro gran desafío, un presidente electo, que estamos a 10 días de que asuma. Esto es un tema de mucha importancia para el mercado, y los mercados están tratando de imaginar cuál va a ser la política de Milei para el sector, primero para ordenar la economía, segundo qué tipo de medidas va a tomar para el sector agroindustrial, donde yo creo que muchas de las promesas que se hicieron en el primer momento momentáneamente van a tener que ser dejadas de lado. No creo que haya bajas retenciones, ojalá me equivoque, ¿no? Pero me parece difícil con estas necesidades que tiene el gobierno de divisas, de recaudar plata, la cuestión tributaria, pueda bajar las retenciones. Sería muy bienvenido, pero es un punto que la gente está esperando con mucha ansiedad, ¿no? Claro. Y en función de todo esto, entonces, ¿cuál es la línea que usted le traza a los mercados para estas próximas semanas en primer término y luego un poco más para el medio plazo, para los próximos meses? Yo diría que vamos a dividir los tres productos principales. En el caso del trigo, el mercado está firme, sostenido. Argentina tiene una mala cosecha de trigo, nuevamente recortada, porque el clima no acompañó, sequía en muchos lugares, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, una sequía importante, la cosecha es muy pobre, salvo el sudeste, la cosecha se ha achicado mucho. Además, algunas heladas que también hubo en octubre, después en noviembre, terminaron de hacer un pequeño desastre en algunas regiones, con lo cual el excedente exportable, que eso es lo que importa, va a superar escasamente los 6 millones, 6 millones y medio. Y ahí hay un tema que es crucial, ¿no? Que es Brasil. Todos conocemos, los que estamos en esto, que Brasil es uno de los principales importadores mundiales de trigo, es el principal importador de trigo a la Argentina, y este año tiene que importar aproximadamente 5,3 millones de toneladas, con lo cual las necesidades de Brasil coinciden con el excedente exportable de Argentina. Eso permite que el mercado de trigo los precios FOB, los precios de exportación, estén muy firmes y sostenidos. En realidad el precio FOB argentino en $245 no se puede competir en ningún lugar del mundo. Para vender a cualquier país del mundo estamos carísimos, para el norte de África, Medio Oriente. Solamente somos competitivos en Brasil. Eso hay que reconocerlo. Eso es un arma de doble filo, porque si mañana, porque ahí tenemos una ventaja arancelaria, que es el arancel externo del Mercosur, que nos da una ventaja respecto a otros proveedores de trigo, que podrían ser Estados Unidos, o Rusia, o Canadá, o Australia, una ventaja de $40 al trigo argentino, con lo cual es de suponer que Brasil va a tener que comprar trigo en la Argentina, y eso es una ventaja, siempre lo fue, y por eso el trigo está en un nivel de precios muy atractivo para el productor, arriba de los 200, $220. Es un precio que está $50 arriba del promedio matemático, estadístico, histórico. Así que los precios son buenos y la gente está con ganas de vender, pero los precios no son todo, porque también hay una tremenda ignorancia, digamos, de lo que puede pasar con el tipo de cambio, si va a haber una devaluación o no la va a haber,
si va a haber eventualmente quita de retenciones. El trigo tiene 12% de retenciones, son 30 dólares por tonelada, no es poco, así que el mercado está paralizado, el mercado de trigo paralizado, la gente no se anima a vender hasta tanto el presidente electo defina su política hacia el sector, y por eso el mercado está hoy vacío de operaciones, prácticamente nadie se anima a vender a 10 días de la toma del poder, con lo cual esto es el tema que define el mercado de trigo. Yo lo veo para más adelante firme y sostenido, porque el factor Brasil a nosotros nos da una ventaja muy importante. Así que quien tenga trigo no tendría que estar asustado. El trigo va a valer a lo largo de todo el año, y a medida que avancemos en el calendario puede llegar a ser bastante más complicado de lo que parece, porque el excedente exportable es muy escaso y Brasil se va a tener que llevar el trigo a la Argentina. Así que trigo, buena situación, esa es la verdad. O sea, en síntesis, en relación al trigo, más vale esperar. Sí, exacto. Yo creo que sí. Por lo menos esperar hasta que se defina la política del gobierno, ¿no? Pasemos a la soja. La soja, ahí es un poco más difícil, porque en soja estamos en plena cosecha en Estados Unidos, y a pesar de que los silos se están llenando de soja en Estados Unidos, hemos visto en los últimos días un mercado más firme que débil, o sea, sostenido, y eso tiene una lectura importante, que tiene que ver con los stocks en Estados Unidos. Estados Unidos terminó el ciclo 22-23, el 1 de septiembre pasado, con un nivel de reservas muy ajustado, 5% de sus necesidades anuales, y dentro de un año, para septiembre del 2024, el USDA plantea la hipótesis de que esos stocks se van a recuperar, pero solamente al 6%. O sea, Estados Unidos estaría otro año más con stocks muy ajustados de soja. Eso es un tema muy importante para nosotros. Eso nos permite suponer que el mercado debiera estar sostenido, pero ahí hay que manejar mucho, cuántas veces lo hemos hablado, Juan Carlos, los tiempos del mercado. Es decir, ahora está cosechándose en Estados Unidos una cosecha que no va a permitir recuperar stocks, pero en enero aparece Brasil cosechando soja. Brasil es un productor ya hoy consolidado como el productor número 1 del mundo, con una cosecha que oficialmente se piensa que puede superar las 160 millones de toneladas, lo cual es una locura. Argentina en año normal produce un poquito más de 50, Estados Unidos 120, y Brasil ya superaría las 160. Así que ahí vamos a tener que ser cautos, porque yo he estudiado cuál es la estacionalidad de la oferta brasileña. Y Brasil, cuando cosecha, los productores brasileños que no tienen retenciones, no tienen cupo de exportación, tienen un tipo de cambio libre, con lo cual los productores brasileños son agresivamente vendedores de soja en cuanto cosechan. Y eso va a pasar ahora en enero, con lo cual hay que tener cuidado, porque supuestamente enero, febrero, marzo, cuando uno mira cómo vende Brasil, entre febrero, marzo, abril y mayo, Brasil es el principal proveedor mundial de soja, porque Estados Unidos ya se va quedando sin soja, y Argentina todavía no arranca hasta mayo. O sea, esto es interesante que la gente lo entienda. Estados Unidos es el gran proveedor mundial de soja en octubre, noviembre, diciembre y enero. Y a partir de febrero, el que toma la posta de abastecer el mundo de soja es Brasil. Hasta mayo, junio, que aparecemos nosotros. O sea que en el periodo febrero-mayo tendríamos que ver un derrape de las cotizaciones por la agresividad de las ventas en Brasil. Pero cuando el mercado estemos allá por mayo, cuando nosotros estemos cosechando la soja en la Argentina, ahí Brasil se va a ir quedando sin soja, y ahí el responsable de abastecer el mundo, ese famoso tema que yo siempre digo, manejar los tiempos del mercado, va a ser la Argentina. Y Argentina probablemente tenga una cosecha buena de soja, si Dios quiere nos ayuda por el año Niño y las lluvias que se están regularizando, podríamos tener una cosecha récord de soja, o tal vez o muy buena. Está subiendo un poco el área, expensas de maíz. O sea, todo eso
pinta para una buena cosecha, pero en materia de precios yo pienso que entre enero y abril o mayo el mercado podría derrapar un poco. Ahí no hay que asustarse, porque el mercado, para los que en ese momento quieran vender, van a tener un mercado muy presionado por la oferta brasileña. Pero a partir de junio, o mayo, junio, cuando nos toque a nosotros ingresar al circuito comercial para abastecer el mundo como principal exportador en el periodo mayo, junio, julio, agosto, ahí en julio Chicago seguramente se va a poner nervioso, y como Chicago es el mercado de referencia, porque Estados Unidos ya está terminando su ciclo comercial, y ahí es probablemente donde veamos un mejor momento para ponerle precio a la soja, ya por julio del año que viene. O sea, los que quieren vender hoy, hay que reconocer que los precios no son malos. Una soja de 330, 320, $330 por tonelada está bien, pero yo creo que esos valores se pueden repetir en julio. Y ahí viene el otro tema que vinculado con la política interna. Milei prometió en su campaña que iba a reducir el día cero, el día uno, las retenciones a todos los productos de la agricultura. Si cumpliera, entonces estaríamos frente a una soja que podría subir de $340 a $500. Pero ahí está la gran pregunta. Mi hipótesis es que va a ser difícil que Milei pueda cumplir esa promesa. Esto también tiene que ver con la famosa dolarización, o la de detonar el Banco Central, quitar las retenciones, todas promesas de campaña que después se hace difícil cumplir, ¿no? Creo que la quita de retenciones en las hojas está en esa dirección. Claro, porque pareciera o diera la impresión el presidente electo de que quiere partir de posiciones de fuerza, es decir, de sus consignas fundamentales durante la campaña, pero también al mismo tiempo hay señales como que va a ir medio paso a paso, como decía alguien, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso yo digo, yo supongo que Milei va a tener que dirigirse al sector agropecuario y pedirle paciencia. Pero hay dos temas, Juan Carlos. Uno es la eventualidad de un quite de retenciones, que es un tema que preocupa a la gente, al productor, por supuesto. Es una vieja aspiración. Pero el segundo tema es la política cambiaria, si va a haber devaluación, si vamos a seguir trabajando con un dólar retrasado, con una brecha del 100% o demás. Ese tema momentáneamente es casi tan importante como la baja de retenciones, porque si el tipo de cambio para el sector agropecuario, en vez de ser, como es ahora, 600 y pico de dólares, con el tema de que 50 y 50, 50 el contado con liqui, 50 el dólar oficial, fuera a 700, 800 pesos, la cosa cambiaría. O sea, el sinceramiento cambiario sí se puede, es una cuestión que uno podría esperar con cierta posibilidad de ocurrencia. La quita de retenciones yo lo veo más difícil. Entonces, lo recomendable, al menos en estas semanas, es aguardar a ver de qué manera va definiendo su política, de qué modo la define su política del primer día Javier Milei. Sí, por supuesto. Hoy nadie, Juan Carlos, nadie está vendiendo soja en este momento, solamente algún distraído, pero nadie va a vender soja a 10 días de un cambio de gobierno, con la posibilidad de un cambio de política cambiaria, o sea, o eventualmente, porque podría haber no solamente un sinceramiento cambiario, sino una quita, aunque sea simbólica, de las retenciones, como para dar una señal y establecer un cronograma de acá a 4 años. Eso sería lo más lógico. Así que yo creo que el tema pasa por ahí. Pero hoy la gente que me llama y que pregunta y que consulta, nadie está decidido a vender. Todo el mundo va a esperar a que asuma el nuevo presidente, y a partir de ahí ver cuál es el mensaje que da a los productores para ver si conviene actuar o hacer coberturas o hacer venta forward o no. Esa es la historia. Y en cuanto hace a maíz, En el caso del maíz, ahí el tema es bastante diferente. En la Argentina, este año, ustedes saben muy bien, una vez yo me acuerdo de una charla que usted organizó ahí en Córdoba Capital. Yo dije una frase que a muchos les disgustó o no les gustó. Yo dije, el maíz tardío es un hallazgo agronómico
pero puede ser un dolor de cabeza comercial. Bueno, ahora se entiende por qué lo decía yo. Brasil viene creciendo en forma exponencial la producción de maíz. Este año Brasil tuvo 100 millones de toneladas de maíz tardío, maíz de segunda, la famosa safriña que se cosecha en julio. Entonces el productor argentino tiene dos opciones: el maíz temprano, que se cosecha en marzo-abril, y el maíz tardío, que se cosecha en julio. Bueno, ir a vender maíz en julio, cuando aparece Brasil con 100 millones de toneladas y mucha agresividad, no es una buena idea. Con lo cual, obviamente es mucho más interesante sembrar maíz temprano. Pero este año, en la Argentina, hubo un problema climático que impidió que la gente que tenía ganas de sembrar maíz temprano y que sabía que era conveniente, no lo pudo hacer por falta de lluvias. Toda la zona de Córdoba, que yo estuve recorriendo la semana pasada, la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, noroeste de la provincia de Buenos Aires, no hay maíz temprano. O sea, el maíz temprano, que habitualmente era 50 y 50, temprano y tardío, este año el maíz temprano va a ser escasamente el 20% del maíz, va a haber muy poco maíz temprano, y además el ministro de Economía, que todavía está ejerciendo ese puesto, que es Sergio Massa, con el dólar maíz hace 4 o 5 meses vació las reservas, con lo cual no tenemos carryover, no tenemos volumen para empalmar una cosecha con la otra. Entonces, maíz disponible queda muy poco, y a medida que en enero no va a quedar casi nada, y en marzo va a entrar la mitad o una tercera parte que lo habitual. O sea, yo me imagino un mercado de maíz, lo dije en todas las charlas que tuve en Córdoba la semana pasada, el mercado de maíz ya es una caldera, y va a ser una caldera durante diciembre, enero, febrero y probablemente en marzo. Se puede repetir la historia de este año 2023, cuando en marzo el maíz valía $270, que es un precio nunca visto históricamente, porque no había maíz en la Argentina, la sequía era tremenda. Bueno, esa historia, tal vez no en semejante dimensión, se puede repetir este año. Me imagino un mercado de maíz hecho una caldera. Los que tengan maíz para vender viejo, tengan paciencia, esperen por lo menos enero, febrero para vender, y los que van a cosechar maíz marzo, que no se apuren. Hay precios que ofrecen hoy para marzo, abril, que son tentadores, pero claramente no son, en este contexto, parecieran ser insuficientes. Yo creo que el mercado de maíz es el que más potencial de suba tiene en un plazo intermedio de acá a marzo, abril. La impresión que me queda de su exposición, Enrique, es como que va a haber que ir orejeando las cartas a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Que hoy no hay una certeza absoluta acerca de cuál puede ser la tendencia más concreta o más cercana posible en cada grano. Claro, sobre todo en la Argentina, por lo que dijimos, en trigo tenemos el efecto Brasil, que a nosotros nos permite divorciarnos del mercado internacional y tener un partido aparte con Brasil, y eso nos da $20, $30 arriba de lo que debiera ser el mercado. Eso es el trigo. En el caso del maíz tenemos el fracaso de la cosecha, más el vaciamiento de las reservas que hizo Massa con el dólar maíz, con lo cual también tenemos un mercado de maíz firme y sostenido por varios meses más, con lo cual el productor debiera ser consciente de eso, tomar nota de eso y no apurarse. En el caso de la soja es un poquito distinto. La soja, los valores que se ofrecen hoy para soja son atractivos, son recomendables, pero, como decíamos hace un ratito, o sea, todo depende de lo que pase con la cosecha en Brasil. En Brasil hay mucha discusión. Oficialmente, la CONAB, que es el USDA brasileño, ha dicho que la cosecha el 9 de noviembre, hace 10 días atrás, ha dicho que la cosecha, o 20 días atrás, que la cosecha va a ser récord. La verdad que muchos no le creemos a la CONAB, pero bueno, habrá que esperar. Si la cosecha fuera récord, entonces podemos tener una soja que puede derrapar a partir de enero, cuando empiece a cosechar Brasil. Ojo con esto, porque
si fuera cierto que la cosecha de Brasil es récord, la soja se puede caer, en cuyo caso los precios que hoy ofrecen el mercado interno, los exportadores para mayo, sí serían interesantes para ir tomando posiciones. Salvo que uno espere, y ahí yo no me animo a ser contundente, salvo que el gobierno tome medidas con las retenciones, una quita de retenciones, entonces cambia el panorama, pero hay que tener en cuenta que las retenciones, en el caso de la soja, estamos hablando de un 31% para la harina de aceite, 33% para el poroto, que son $150 por tonelada. O sea, que se lleva el gobierno con la soja. O sea, cualquier toquecito que hubiera en las retenciones puede llegar a ser un fuerte golpe alcista. Así que, por eso yo recomiendo a la gente esperar hasta, por lo menos hasta los primeros días de asunción del presidente, a ver qué tiene preparado para el sector y si puede haber alguna señal que pueda ser interesante para que motive la necesidad de esperar. Esa es la realidad. Permítame que introduzca una cuñita, porque casi siempre hablamos de maíz, de soja, de trigo, y al sorgo, ¿cómo lo está viendo? Es verdad que no es una producción de envergadura, no tiene la importancia de ninguno de los otros granos, pero es como que por ahí hay productores que le ponen alguna ficha, ¿no? Sí, por supuesto, y el que le puso alguna ficha al sorgo este año va a tener una buena respuesta porque conozco mucha gente ahí para el lado de Oncativo, el sur de Córdoba, que siembran mucho sorgo y hoy los precios del sorgo están por encima del maíz, o sea, en este momento el sorgo tiene una muy buena demanda, pero además que haya una buena demanda externa, que es habitual que suceda en un momento determinado del año, pero además tenemos ese forraje, y en Argentina forraje no va a haber porque maíz no queda, o sea que el sorgo tiene dos factores interesantes a su favor. Uno es que el sorgo per se está muy entonado en los precios, y otro es que va en tándem con el maíz. Y el maíz, como dijimos, enero, febrero y marzo, el mercado va a ser una caldera. No solamente el maíz, o sea, los forrajes en general. Hoy los que son polleros, filoteros, tamberos, etanoleros, tienen que estar muy atentos. Yo cuando estuve la semana pasada, por ahí por Córdoba, la otra semana, dando algunas charlas, la verdad que fui muy enfático a los polleros, filoteros, tamberos, a gente que tiene fábrica de etanol, en que se cubran rápidamente, que traten de comprar maíz rápidamente, porque el mercado, la oferta va a ser muy escasa y el mercado va a estar muy entonado. Así que depende de qué lado del mostrador uno se ponga, pero tanto el maíz como el sorgo, el mercado es una caldera, esa es la realidad. En una palabra, ¿usted aconsejaría ponerle una ficha al sorgo? Sí, sí, sí. El sorgo tiene muy buen escenario y además el sorgo va en tándem con el maíz. Si el maíz nos espera un buen escenario por delante, el sorgo va a ir acompañando. O sea, los forrajes en la Argentina este año, básicamente maíz y sorgo, van a tener un mercado muy interesante como consecuencia del fracaso productivo al cual estamos yendo, porque el maíz, sobre todo el maíz temprano, ojo Juan Carlos, una cosa es el maíz temprano y otra cosa es el maíz tardío. Acá hay un mensaje muy importante a la gente que ha tomado como habitual hacer maíz tardío, que es mucha gente en Córdoba. Entonces yo a esa gente le diría, el maíz tardío se cosecha en julio y en julio ingresa al circuito comercial el maíz brasileño, que este año fueron 100 millones de toneladas. Es probable que el año que viene sea un poco menos, porque el clima va a atrasar un poco la siembra de maíz de segunda, pero igual es una pesadilla el aporte de Brasil al mercado del maíz. Con lo cual, el, el consejo que yo le daría a la gente que está sembrando maíz tardío, que va a cosechar en julio, es que allá por marzo, cuando el mercado disponible de maíz se entone y suban los precios, ahí habitualmente el maíz julio se contagia del maíz disponible y eso genera una suba en los precios. Bueno, ahí hay que fijar precios. O sea, el consejo para
El maíz tardío, que cada vez es más frecuente en Córdoba particularmente, es no hay que vender maíz en julio. O hay que ponerle precio en marzo-abril, cuando el maíz temprano contagia al maíz tardío, o hay que venderlo en octubre, noviembre, diciembre del año que se cosecha. Pero tratar de evitar la venta en julio-agosto cuando Brasil presiona los precios en forma contundente. Eso es muy importante para todos los productores cordobeses que suelen hacer mucho maíz tardío. Eso es fundamental. Enrique, le pido una reflexión por último sobre lo siguiente. Uno, después de conocer el resultado del balotaje, se planteó la pregunta, al menos yo me lo hice, estamos en vísperas del nacimiento de un nuevo país, de un nuevo esquema, de una nueva estructura. Esto va a verse porque también hay fuerzas contrarias que ya anticipadamente están diciendo lo que van a hacer, que van a resistir, que van a entorpecer, en fin, que van a hacer lo que ya se conoce que hacen siempre cuando no son gobierno. ¿Ustedes qué le sugeriría a productores, empresarios agropecuarios en esta etapa que de una u otra manera se abre a partir del 10 de diciembre? Bueno, primero que sean muy prudentes en accionar. Es cierto que Milei no es un hombre tradicional de la política. En un momento dado, mucha gente pensó que Milei era un salto al vacío, si llegaba a ganar. Yo también pensé lo mismo en su momento, pero después, a medida que fuimos avanzando en los días antes de las elecciones, después de la primera vuelta, cuando Milei queda solo con Massa para el balotaje, a las 48 horas hubo un evento que para mí fue crucial. En primer lugar, Mauricio Macri y Patricia Bullrich salieron a respaldarlo a Milei a los 2 días de su derrota frente a Massa. Para mí eso fue crucial y eso determinó que mucha gente, entre las cuales me incluyo, decidiera apoyarlo en forma irrestricta a Milei, y eso fue lo que pasó en Córdoba. Cuando yo estuve en Córdoba me dijeron, acá Milei va a superar el 70% de los votos, de hecho llegó al 75%, más que Macri, que es mucho decir. Así que eso es un tema que hay que entender. Milei tiene una presencia en el Congreso muy pálida, muy débil, no tiene diputados, no tiene senadores, pero digamos, el alineamiento de Macri y de Bullrich con Milei y Juntos por el Cambio, acá el trabajo fundamental, lo que el productor tiene que pensar es cómo se van alineando los diputados, senadores que fueron electos por otras fuerzas, ya sea a través de Schiaretti, a través de Bullrich, o a través de Juntos por el Cambio, cómo van a actuar en el Congreso, si van a respaldar a Milei o no. Yo creo que ahí está el partido más importante, Juan Carlos. Si la gente que fue elegida en la fórmula de Schiaretti, o la gente que fue elegida en la fórmula de Patricia Bullrich, deciden apoyar a Milei en el Congreso, podemos ser bastante optimistas respecto de la evolución de Milei en su programa de gobierno. Conozco gente que está trabajando en las políticas económicas, a todos los que están nombrándose en los diarios los conozco, más o menos, pero los conozco, y creo que Milei es el primer gobierno libertario que tenemos. Todos queremos la libertad de mercado, y además la juventud lo votó masivamente. O sea, entre la juventud y el apoyo de Macri, Bullrich y de los cordobeses, ahí se montó el triunfo de Milei, claramente. Le hago un apunte, Enrique, con todo respeto. Sí, la juventud, pero también los veteranos, ¿no? Me parece que por ahí subyacente hubo también un aporte muy, pero muy importante de la gente de mediana edad para arriba, ¿no? Y me queda como última inquietud que creo que no hay que subestimar a la ciudadanía. Quizás sea una expresión de deseos un tanto ingenua, pero si la ciudadanía corrobora el pronunciamiento electoral en el balotaje y debiera estar acompañando los cambios razonables, los cambios que entiende que son positivos y no quedarse en la casa viendo el televisor, ¿no?
Y bueno, eso es lo que tantas veces hemos dicho, involucrarse es fundamental, la gente de campo tiene que involucrarse, está la Fundación Barbechando haciendo un trabajo espectacular en el Congreso, tratando de agrupar, como hacen en Brasil, una bancada ruralista, están trabajando muy fuerte, los conozco, los apoyo permanentemente, pero bueno, yo también tengo cierta dosis de optimismo, pero como usted dijo también al principio de la pregunta, tener al peronismo enfrente, en la vereda de enfrente, no es fácil. Eh, Fíjense, cuando el dólar valía 19, llenaron de piedras el Congreso, cuando el dólar llegó a 1000, no hubo ni una piedra en el Congreso. O sea, todos sabemos cómo se maneja esa parte de la política, con lo cual, claramente, Milei tiene que tomar decisiones muy contundentes y muy rápido para tratar de utilizar ese crédito político que ha recibido de la mayoría del 56% de los argentinos. Que está bien, la mayoría son jóvenes, algunos veteranos también lo apoyamos y colaboramos, pero quiero decir, hay que ser conscientes de que el peronismo, y sobre todo el kirchnerismo en la vereda de enfrente, suele ser peligroso. Así que cómo Milei logra controlar eso es un gran desafío. Esperemos que lo pueda llevar adelante, ¿no? Enrique, como siempre, es un gran gusto conversar con usted, escuchar su visión, en primer término, de los mercados y luego también de estos contextos que se nos van planteando tanto en el país como en el exterior. Así que estamos más que agradecidos por esta videoconferencia que hoy nos ha permitido, que hoy nos ha ofrecido. Así que le reitero mi gran agradecimiento. Bueno, igualmente a usted, Juan Carlos, sabe que tengo un gran aprecio, te mando un gran abrazo a la distancia y a los cordobeses que también me tratan cada vez que voy por allá, así que les mando un gran abrazo y esperemos que tengamos fe que la Argentina algún día pueda dar ese paso hacia un mercado más libre, más desregulado y más justo, ¿no? Esperemos que así sea. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2023. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con esta videoconferencia del licenciado Enrique Erice hemos dado continuidad a este ciclo de conferencias 2023 de Agroverdad con el apoyo de Tecnomil y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Quedamos a la expectativa de un próximo encuentro que, por supuesto, le vamos a estar anticipando e informando.